Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, que en realidad se va a convertir en un crossover con otra de las secciones de nuestro canal, de Big One, puesto que hoy nos acompaña Ramón Vega, a quien habitualmente podéis ver en su sección de En Nuevo Occidente. Bienvenido, Ramón. Un auténtico placer estar aquí, que es como el maestro que voy a visitar, el maestro que está en la montaña occidental, pues ahora en la oriental, para ver pues un poco más de todo este conocimiento y tratar de hacer un poco más de trabajo por mi parte para ponerme un poquito a la altura del maestro. Bueno, esto no es nada cierto. En realidad, Ramón es hoy quien nos va a enseñar y mucho, porque queremos abordar el tema que Ramón es especialista. Recordemos que Ramón es doctor en Historia del Arte y pese a ser doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, desde muy pronto se centró en el mundo oriental. De ahí que tenemos la ventaja de aprender tanto cada semana con él sobre ese nuevo occidente, sobre este mundo oriental y extremo oriental. Y lo que vamos a hacer hoy es, aprovechando que le tenemos aquí, queremos que nos cuente no tanto lo que nos suele compartir, que es esas novedades, esas noticias de lo que está ocurriendo en este nuevo occidente, sino hasta qué punto ese mundo extremo oriental vivió, asumió, conoció y aprovechó creaciones artísticas que llegaban desde el mundo occidental, desde el mundo europeo. Así que vamos a ello y vamos a ir directamente a un ejemplo que yo he comentado en algún programa previo para que nos quieras iluminar un poco más. Cuando vemos las primitivas representaciones de Buda, las más antiguas que conservamos, yo las conocí en el Museo de Arte Asiático de San Francisco, son imágenes de Apolo. Es el dios griego. ¿Qué hacen estas gentes del mundo oriental que nos parecen unos tipos de una antigüedad absoluta representando a una de sus figuras sagradas más venerables con atributos griegos? La culpa de todo esto es de Alejandro Magno. Sin lugar a dudas, ya está en el 327 picando a las puertas de la India, asomándose y conquistando, como no podía ser de otra manera, aunque sí que es cierto que incluso 150 años antes que él empiezan a llegar monedas. Y a través de la numismática van apareciendo iconografías a lo largo de la India. De hecho, cuando llegan esas primeras monedas, no había prácticamente representaciones de los dioses hindúes. Y por lo tanto, sirven como ejemplo durante siglos. ¿Qué es lo que sucede con estas figuras del Buda que se va haciendo apolíneo progresivamente? Pues de hecho es una de estas ubicaciones donde estaban los persas primero con una influencia griega y posteriormente pues los eleucidas, iban llegando a los bastrianos, es decir, hay diferentes ubicaciones de los griegos dentro del territorio de la India y llega un punto que sería un reino muy específico, que es el reino Yavana, el cual ya es un reino independiente medianamente griego y donde se van asentando diferentes colonias. Cuando cae este reino en torno al 150 después de Cristo, aún así sigue habiendo colonias griegas y colonias romanas. Y esto va influyendo en el arte de una manera determinante, hasta el punto de que progresivamente se van tomando modelos, literalmente, algunas en base a piezas de bronce, otras en base a otras piezas más de mármol que puedan llegar a la zona y se empiezan a producir. Por un lado, también hay que tener en cuenta que estas figuras no es simplemente que copien la figura de Apolo y la transformen en Buda. Es que Alejandro y el equipo de Alejandro, es decir, sus sucesores, va teniendo relaciones con un imperio que se está formando en la India, que es el Imperio Maurya. Intercambian embajadores, unos van a Grecia, otros se empiezan a sentar en la India y llega un punto incluso en el que mandan elefantes a los sucesores de Alejandro para que vayan a las guerras. Es decir, hay un conflicto que en realidad se va generando con también alianzas. Cuando se encuentra un enemigo, todos estos griegos va pillando los apoyos por parte de los maurias y viceversa. Entonces llega un punto de convergencia, sobre todo con el emperador Ashoka, en el cual pues estas influencias son prácticamente recíprocas y llega un punto que dicen, estas imágenes son mucho más realistas y esa es la clave. Entonces empiezan a coger los patrones realistas de la figura griega y son los que empiezan a aplicar. Hay muchos ejemplos, pero sí, evidentemente, la figura de Buda que conocemos, sobre todo la figura que llega de Buda a Japón, el Buda más delgado, para que nos entendamos, pues es una figura griega que ha ido evolucionando, que a lo largo del tiempo va teniendo una serie de amigos que son muy divertidos. Por ejemplo, el Vajrapani, que está en el British Museum, es una figura de este Buda, tan apolíneo, pero es que detrás, como escolta, tiene nada más y nada menos que a Hércules. Literalmente. Entonces ya ahí vemos pues estas transiciones y cómo se van implicando. Son conscientes, en este caso los indios Maurya, de que es un tipo de representación que es muy realista y que les interesa, porque todo esto tiene también que ver con la propaganda.
Cuando hay mucha calidad, pues atrae al punto de la gente, incluso aunque estas gentes no entiendan muy bien esa religión o esa cultura que tienen delante, pero el arte lo saben apreciar todos y eso es fundamental. Pero desarrollame un poquito más esa idea. ¿Por qué deciden en el mundo indio asumir el arte griego por tener esa dosis de realismo? ¿Ellos no tenían esa dosis de realismo previa o les ha gustado la forma que tienen los griegos de concebirlo? No tenían esa forma de realismo. Hay algunas influencias persas de tipo de escultura de bulto redondo y cómo van evolucionando con diferentes procesos muy vinculados con los diseños de un griego arcaico, de esculturas arcaicas, pero claro, cuando llegan a un punto en el que dicen, este es el nuevo arte que aparece de repente, esas monedas que habéis visto, que habéis utilizado, que habéis estado copiando durante siglos, bueno, pues tiene una versión en bulto redondo. Entonces todos se pliegan ante esta situación y estas pequeñas colonias van produciendo estas obras. Claro, cuando se ponen las obras que les podían llegar de otras influencias persas sasánidas o alguna otra pieza y ponen al lado una pieza realista, la gente queda absolutamente maravillados. De hecho, hay algunas regiones del actual Afganistán donde se pueden ver frisos completos que se han conservado. Evidentemente, muchos de ellos ya han salido del país, pero en los cuales se pueden ver pues auténticas bacanales y auténticas representaciones de fiestas, de festividades, y esto va influyendo porque ellos tienen que representar su mitología y de repente les ponen una herramienta en la cual se puede hacer una transición muy fácil de esta figura es como Apolínea, pues nosotros representamos a nuestra deidad Shiva en este caso, o Buda, pues como esto. Y en el caso del budismo es muy interesante porque Asoka, este emperador, llega en un momento en el cual ha tenido un proceso como Constantino el Grande, prácticamente coetáneos, en el cual él ha hecho una especie de carnicería, unas masacres, unas batallas terribles, y en ese momento llega el budismo. Se convierte al budismo y difunde el budismo. Entonces, a la par que se está desarrollando estas artes tan, digamos, realistas, él lo utiliza para su propia narrativa, en la cual yo soy un nuevo emperador, por lo tanto tengo que tener un nuevo arte, y este nuevo arte es universal, lo puede entender todo el mundo porque es muy realista, no necesita nadie estar explicando qué es cada una de estas figuras. Y también se aprecia la parte del trabajo artístico. Entonces, confluyendo todas estas figuras, gracias al emperador Asoka, pues la cosa se fue desarrollando. Y evidentemente esto es un punto de la gota que empieza a enturbiar todas las aguas, como sucede con la numismática. Los objetos, cuando llegan a una zona, empiezan a difundirse y si son de calidad, todo el mundo sabe apreciarlo y a todo el mundo le gusta. Entonces, claro, empieza a difundirse por toda la región y llegará a cruzar las fronteras de China, que es lo que nos interesó cuando hicimos el programa de los guerreros de Xi'an. Todas esas figuras tan realistas, las ubicaciones de sus posiciones, incluso el proceso artístico, empieza a ser copiado por otras culturas que dicen, oye, esto está muy bien hecho y yo tengo una narrativa que quiero contar. Si la propia herramienta que es el arte me lo permite, pues voy a empezar a poner a mis artistas a producir esta cosa maravillosa que acaba de llegar. Bueno, ya hemos llegado al mundo chino. Es cierto que tenemos la visión hoy en el mundo contemporáneo de que estos chinos son gentes que copian absolutamente todo. Bien, posiblemente en este mundo artístico incluso llega más lejos, porque no solamente van a copiar ciertas herramientas para sus propias creaciones artísticas o religiosas, sino que, y aquí estamos dando un salto en el tiempo, se van a convertir en fabricantes casi en serie de objetos propios del mundo occidental, precisamente para abastecer ese mundo occidental. Exactamente. Se genera una producción de exportación. Y este es un punto también fundamental, en la cual no están produciendo para la propia China, sino que de repente China evidentemente está muy aislada, sobre todo desde la dinastía Ming. Dicen, bueno, no queremos ver mucho con los occidentales porque en cualquier momento van a intentar conquistarnos. También es muy importante saber que empiezan a llegar noticias de América, en la cual dicen, sí, hay unos señores que se llaman españoles y una parte con los portugueses, estos ibéricos, que además los diferencian como cristianos católicos, y esto es un tema fundamental sobre la difusión que se hace después de Trento, pero bueno, empieza a llegar esas noticias de que hay gente que conquista y te llega con unos barcos impresionantes, y dicen, bueno, no queremos tener relaciones, vamos a limitarlo mucho. Lo limitan a Macao, en el caso de China, y a algunos contactos por la frontera, pero evidentemente lo quieren centralizar todo. Y en este proceso de Macao también llegan los ingleses posteriormente y empezarán a intentar a influir en lo que se conoce como el entorno de Cantón.
Estos barcos no pueden acceder directamente a Cantón y esto es muy importante. Lo que generan una serie de embajadas tierra adentro, remontando el río, que se llamarán las 13 factorías. Cada país va intentando poner allí su pequeña embajada, que no es más que un almacén. Ese almacén, una vez al año, cuando se le permite o cuando pueda llegar uno de estos barcos, llega, carga todos los materiales que se han reunido ahí y se los lleva. Cuando empieza lo que es la producción de las fábricas, que están documentadas más de 4.000 únicamente para la producción de piezas para los occidentales, empiezan a ver qué es lo que les gusta a los occidentales. Si bien es cierto que antes llegan los misioneros jesuitas y les empiezan a enseñar grabados y les dicen, no, quiero que me hagas esto, pero hay con una imagen de Cristo o con una imagen de la Virgen. Y entonces va ahí cambiando esta modificación. Pero a partir del proceso de las factorías de Cantón empiezan a producir de otra manera. Es decir, para los occidentales, pero en manera industrial. Y ahí hay un tema muy interesante que es qué nivel de producción tienen. Había 4 niveles básicos de producción. El primero, que es una versión muy naif. Le dicen, bueno, representa esto, que puede ser de la cultura occidental o de la cultura china. Y entonces lo hacen de una manera prácticamente de niños, que es muy divertido buscar las líneas de convergencia, los puntos de fuga, porque se los inventan. No entienden pues, el realismo, no entienden estos puntos de fuga o la composición y lo mezclan todo. Entonces, que eran unos auténticos monstruos, pero que son muy divertidos a la hora de analizar y después la cantidad de información que esto puede aportarnos. El segundo tipo sería más tradicional. Llega un occidental, le solicita a una de estas fábricas, quiero que realicéis pues, este tipo de pintura. Lo hacen a solicitud del occidental, pero a su propia bola, totalmente tradicionales y que no tienen nada que ver con lo que les ha pedido el occidental, pero ellos como lo van a vender tampoco les genera ningún problema. El tercer punto, que es de los más divertidos, es el calco. Directamente les llega el occidental, les dice, haz esto, y hacían exactamente eso, sin añadir, sin modificar absolutamente nada, que es el que estamos más acostumbrados. Y el cuarto nivel ya sería el maestro. Es aquel que ya es consciente de su propio arte, de la producción artística que tiene, y coge lo que le gusta de los occidentales, lo modifica, lo abstrae, y esos son los que de verdad empiezan a jugar. Uno de estos es Lamqua, que traducido es como el señor del bosque, básicamente. Pues no nos lo imaginemos con bigote, pero básicamente sería una cosa así, que era un retratista muy, muy bueno, asentado en la zona de Cantón, que sería una de estas 4.000 fábricas que están ahí ubicadas, y este empieza a hacer unos retratos de una calidad asombrosa, impresionantes. De hecho, hay piezas que se piden desde todo el mundo para que sea él el retratista que las haga. Y hay un personaje muy interesante que se llama Peter Parker. Aquellos que sean fan de Spider-Man ahí no van a tener ningún problema. Exactamente igual que el Hombre Araña, que era un médico y misionero americano que, viendo la capacidad de producción que tiene el señor Lam, pues decide encargarle la producción artística, pero en base a sus estudios médicos. Y entonces, si ya era importante todo el trabajo que había hecho previamente, a partir de ahí es un boom absoluto, porque buscan casos médicos que hay que intervenir, pues cosas muy, muy extrañas y algunos cánceres extraños que van soliendo, algunos bultos que van apareciendo, incluso llegan a cambiar la imagen que se tiene de China a partir de estos casos médicos. Pues ahí ya hace muchísima producción y cuando llegan a Occidente todo esto se reproduce. Entonces, tiene una producción que aparentemente es occidental, pero lo que están copiando son cuadros chinos, no nos equivoquemos. Bien, vamos a tratar de diferenciar, porque claro, nos has contado ahora mismo una cantidad de información espectacular que podríamos simplificar en, o sea, eso de copiar las Nike no es de ayer, sino que ya lo hacían desde antes, pero hay un aspecto previo interesante que lo has citado aquí rápidamente, es cómo en los chinos en China o en el Extremo Oriente en general, y solamente en China, pero en China en particular, viendo este mundo occidental que llega, sobre todo a través de los portugueses que rodean la India, pero también los españoles que cruzan el Pacífico, representan ese mundo occidental. Y entonces comentábamos antes fuera de micrófono algunos ejemplos que hemos conocido tú y yo en museos estadounidenses donde nos aparecen en biombos decorativos para casas chinas grupos de europeos. ¿Y cómo veían los chinos a los europeos? ¿Cómo representaban a los europeos? Es decir, un chino en China que quería tener un biombo en su casa en el cual a sus invitados les enseñaba estos gentes de aquí son europeos, ¿qué es lo que enseñaban? Bueno, hay diferentes representaciones a lo largo del tiempo. Las que son muy interesantes son sobre todo las de Japón, porque hay una relación muy
muy, muy directa. En el caso de China no se hacen estas solicitudes. En el caso de la producción de Japón, tienes tu nombre propio, que es el Nanban, que significa bárbaros del sur. Evidentemente, los españoles estaban en Filipinas y eran los que más solicitudes hacían a este proceso y llegaban desde el sur. Es decir, que hacían el viaje de Urdaneta cruzando y después hacían el tornaviaje desde Japón cruzando el Pacífico hacia América. Pues la situación en este caso es que llegan sobre todo muchos misioneros y quieren representarles o solicitan a los artistas japonesas, que esto es muy importante. Los que producen eso son japoneses. Quieren representar qué es aquello que les están vendiendo a sus reyes. ¿Qué es aquello que le están diciendo a Felipe II? ¿No? Si aquí están cristianizándose, ahora mismo tenemos más de 100.000 cristianos en estas tierras, esta es la realidad y esta es lo que sucede aquí. Por otro lado, también le parece muy curioso a los daimios o a los señores feudales japoneses decir, no, estos son los curiosos personajes que están apareciendo en nuestras costas, que nos traen armas de fuego o mercaderías extrañísimas. Pues este tipo de gente es la que ahora mismo está apareciendo en nuestras costas y es cuando se representa. Lo primero que representan, bueno, los comerciantes, los marinos, los soldados en algunos casos y estos misioneros. Se ven muy claramente estos 4 tipos de personajes. Unos llegaban desde el Pacífico y después rebotaban en el Manila, que eran los españoles, y después están los portugueses. Como primero paraban en Goa, pues entre otras cosas reclutaban gente y sobre todo marineros. Entonces, mucha de esa primera población que empiezan a encontrarse los japoneses, pues precisamente son indios. Son indios o son esclavos negros que llegan de África, de los terrenos de los portugueses. Incluso hay que reconocer que el primer no japonés que se convirtió en un samurái fue uno de estos esclavos liberados por los japoneses. Entonces, para que veamos un poco qué es aquello que les llama la atención. Y en estas representaciones, que hay unas muy, muy interesantes, pues bajan pues con los materiales de la India. Lo primero que asumen los japoneses es que los elefantes, los camellos, los pavos reales, pues estos elementos eran habituales en España o en Portugal. Claro, el choque no son conscientes de la gran parada que hacen en el viaje. Pero también cuando se analiza, cuando se pasa al estudio de historia del arte de estas piezas, nos aportan muchísima información. Por ejemplo, cuando aparecen esos portugueses, algunos vestidos a la India, literalmente, pues se ve esas telas que utilizan, pues llevan telas de madras, son telas indias. Pero algunos de estos artistas japoneses son muy, muy buenos y empiezan a añadir, pues, por ejemplo, los mon de diferentes señores feudales en la ropa de los propios portugueses. Entonces aquí ya hay que sospechar, hay que decir, esta gente sabía mucho, sabía poco, cuál era la realidad, qué era lo que el mecenas les estaba encargando. Hay diferentes materiales y a mí me gustan mucho estas escenas porque, por ejemplo, aparecen mujeres jugando al sugoroku en alguna esquina, es decir, en juegos japoneses tradicionales, y otras, que esas son las que me encantan, y lo tengo que reconocer, mujeres japonesas cristianizadas con mantilla a la portuguesa, que aparece una imagen en una esquina. Entonces también representa, es decir, que el cristianismo iba llegando a esas tierras y se estaban cristianizando. En algunas otras figuras aparecen estos biombos, la imagen de un samurái, pero que otra figura que está al lado lleva un rosario en la mano. A primera vista, lo primero que se van los ojos es a esos occidentales extrañísimos que están apareciendo ahí con los elefantes, pero cuando uno hace un poco de zoom, hace foco en esto, se ve que el cristianismo es lo que se está intentando representar, que hay una gran potencia que está siendo cada vez más presente dentro de Japón y en el caso de China, posteriormente, porque este tipo de producciones son posteriores en el caso de China. Es curioso porque la semana pasada teníamos aquí a Eric Graf que nos hablaba de los escritos que Palafox, este virrey de México, este religioso que brevemente fue virrey de México, aparte arzobispo, escribió sobre cómo él ve este mundo extremo oriental. Y claro, algo que Palafox incidía mucho en su texto, daba igual que estuviera hablando de españoles como de portugueses, era cómo estas gentes de Extremo Oriente reconocían a los que venían desde el Extremo Occidente, básicamente por ser cristianos. O sea, después ya, pues parece que entre ellos hay tensiones, parece que los portugueses pelean contra los españoles, parece que hay otros grupos, pero claro, hay un elemento en común que más o menos les identifica y es que todos siguen
aparentemente la misma religiosidad que es el cristianismo. Exactamente, que para ellos era muy importante, porque cuando llegan los portugueses y los españoles, hay una guerra civil en Japón impresionante, que es el Sakoku. Llegan a un jaleo absoluto. Y precisamente los señores feudales que van cogiendo esas cosas que les traen, el cristianismo para luchar contra el budismo y el sintoísmo en determinadas ubicaciones, las armas de fuego, por supuesto, que les llevan de Tanegashima, de una isla del sur, o el comercio y el dinero que les está generando. Son conscientes progresivamente de que los portugueses tienen más que ver con los jesuitas, que los agustinos y los dominicos son más de los españoles. Y llegan los terceros en discordia, que son los holandeses. Ven que ahí hay mucho dinero, que se puede mover muchísima cantidad de dinero en el caso de Japón, y son los que empiezan a malmeter de manera literal contra los católicos. Dicen, no, nosotros somos protestantes y esos señores son católicos. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Y para demostrarlo, llegan incluso a utilizar los barcos holandeses para bombardear a los cristianos católicos japoneses. De hecho, los exterminan en el sur de Japón y durante casi 250 años están haciendo constantes revisiones de que ninguna moneda, por ejemplo, pueda pasar a Japón, se aísla completamente en el proceso del Sakoku, del país en cadenas, incluso para demostrar que un japonés que pasaba de una región a otra tenía que hacer una especie de ritual que se conocía como el fumie, que tenía que pisar la imagen de Cristo. Y se genera una historia muy curiosa porque, claro, esa figura estaba prohibida en Japón. Entonces había que conseguir unos permisos especiales para poder fundir esas piezas que no iban a ponerse en un altar, sino que se iban a poner en el suelo y había que pisarlas y había que representar que no era cristiano. Lo que, por otro lado, generó una corriente artística muy interesante. A partir de 1639 ya no se permite el catolicismo ni el occidental. A los holandeses se les deja en la isla de Dejima, hay una pequeña isla artificial para que visiten una vez al año, carguen todo lo que puedan y se marchen. Mientras tanto, los japoneses están pidiendo todos los libros que pueden, empiezan a crear estudios de traductores del holandés, del latín, dentro de esta pequeña ubicación. Pero lo interesante de todo esto es que también están los Karukoru Kishiten, que son los cristianos ocultos, que están a lo largo de todo Japón escondidos manteniendo el cristianismo catolicismo. Todo esto a la vez que, por ejemplo, detrás de una figura de Buda, que se pueden descubrir a día de hoy, o de una figura sintoísta, pues aparece una pequeña cruz. O que dentro de un templo hay un pergamino muy, muy antiguo que nadie puede ver nunca y que cuando descubren que hay que restaurarlo, lo abren y es una imagen de San Pedro. Entonces hay que ser también consciente cómo el arte era el vehículo que podía mantener durante mucho más tiempo todo este tipo de religiosidad encubierta. Bueno, entonces, para que le quede claro a nuestro público, estamos hablando de una etapa en la que representan a estos occidentales. Y entonces, yo voy a tener mi biombo, yo, señor chino, voy a tener mi biombo en casa, y resulta que los occidentales, algunos son negros africanos, otros son de la India, y sin embargo, para mí todos son occidentales, lo cual muestra con qué facilidad caemos en estereotipos que va a costar siglos poder desmontar. Pero por otro lado tienes, en relación a lo que estás contando ahora mismo, la capacidad que tuvieron este Extremo Oriente de producir arte cristiano, en algunas ocasiones para estos criptocristianos como los que ocurren en Japón, pero en otro que os he estado señalando antes es que directamente vas a tener católicos pidiéndole a artistas chinos que produzcan obras de arte católicas. Entonces, claro, aquí entramos en un sistema realmente alambicado, porque sobre todo cuando estamos pensando en arte católico reclamado desde el mundo católico español, el viaje es a través de América. Es decir, vamos a tener unos clientes católicos españoles que van a consumir arte católico hecho en China, en América, pero también arte católico hecho en China que se consume en la propia Europa, de modo que hay un viaje realmente complejo. Sin duda, de los ejemplos más notables son los llamados marfiles filipinos, que mayoritariamente ni son filipinos, ni el marfil viene de Filipinas, sino que todo es elaborado en China, pero que claro, como llegaba a través, cruzaba el Pacífico a través del galeón de Manila, la idea que tenían cuando llegaba a México es que venía de Filipinas, por tanto a partir de ahí se ponía la etiqueta de filipino y resuelto. Pero entonces es evidente, como decía antes, que esta capacidad que ha tenido el mundo chino de copiar y vendernos la copia, incluso una copia multiplicada por el infinito, lo estamos viendo ya en esta época en la que en este mundo chino
copiaban arte católico para vendérselo al mundo católico. Exactamente. Y aquí ya es la Macedonia de frutas llega al máximo exponente. Porque tenemos a los primeros católicos que empiezan a llegar, la imagen del niño Jesús del Cebú, ya con Magallanes, que llegan, las primeras figuras que aparecen aquí y son muy importantes, son hitos. Cada vez que llegaba una de estas figuras se iba a ver a Manila cómo llegaba. Pero aquí tenemos un tema muy, muy interesante de este arte occidental. Claro, ya cuando están, por ejemplo, en la fundación de Manila, en torno a 1571, fundación como ciudad ya española, a pesar de los asentamientos previos, empiezan a llegar piezas. Y ya con Urdaneta empiezan a llegar piezas. Por un lado están las piezas para difusión, es decir, imágenes pues, en papel o en pinturas, que eran mucho más manejables, y después empiezan a llegar también libros, que son muy interesantes porque también los hay ilustrados. Empiezan a llegar todas estas piezas. Lo interesante es ver también de dónde llegan estas piezas. Algunas se envían directamente de Sevilla, se estudia de Sevilla, de quiénes son los que ponen los dineros y todos estos materiales para mandarlo. Pero cuando están en Filipinas, están dependiendo directamente del Virreinato de Nueva España, porque es Virreinato de Nueva España. Y empieza lo interesante, lo maravilloso. Uno de los apartados más importantes para esta difusión son las propias misas. El realizar el ritual, que atrae a mucha gente aunque no sepan de qué va la cosa, porque además está en latín. Aunque supieran hablar español, no sabían de la misa a la media literalmente. Bueno, pues en ese momento necesitan pedir piezas. ¿Y dónde piden las piezas? Y esto es, vamos, absoluto. A los artistas locales, cuando los tienen a mano, y si no, los tienen que pedir a América. Empiezan a llegarle las piezas de América. Empiezan a llegar las piezas de Japón, donde ya había un asentamiento de artesanos Nanban con mucha calidad. Y les empiezan a llegar las piezas de Goa, de esos marfiles también que aparecen, que son los indo-portugueses. Empiezan a juntarse en Manila todas estas piezas para la difusión. Cuando los artistas locales copian lo que les ha llegado, también sale desde ahí. Y salen desde Manila hacia América. Y cuando llegan a América, ya han dado 2 o 3 vueltas artísticas, 2 o 3 copias, y desde América pues podían volver hacia Europa o podían volver hacia Asia. Entonces, claro, tenemos unos focos de arte occidental, entre comillas, que ya han dado 2 o 3 vueltas al mundo, que son occidentales pero ya las han asumido. Y en el caso de muchas de estas producciones que asumimos como que son chinas, el Galeón de Manila tenía una trampa. Bueno, tenía varias trampas, pero una trampa que es la que a mí me encanta contar es que era un embudo. Consistía en controlar qué es lo que llegaba. Los japoneses lo primero que hacen cuando se enteran de que existe América y ya tienen una cohesión estructural, feudal, potente, piden al gobierno de España mandar sus propios mineros a Perú a por plata. Entonces, a partir de estas ideas dicen, no, aquí hay que paralizar esto, que se nos va a ir de las manos, que van a empezar a llegar chinos y japoneses a América, y se acabó. Entonces, el Galeón de Manila sirve para limitar todo este proceso. El Galeón de Manila había que protegerlo. Es la línea de comercio más segura y más estable de la historia. De estable, segurísimo. La situación está en que en este punto nos encontramos con que la propia Armada española tiene que defender ese convoy, esa armada que llega y después da la vuelta una vez al año aproximadamente. Pero claro, había que hacer la transición desde China hasta Manila. Y de eso se encargaban los chinos. Los chinos se dan cuenta de que es mucho más rentable tener una ubicación dentro de Manila a la que lleven los marfiles, que lleven materiales para hacer sus obras artísticas y después de eso ellos producir allí. Y se genera el Pairán, ciudad de Manila, y justo al otro lado del Pasig hay una ciudad china controlada por chinos, con su propia reglamentación, con arquitectura china, que en la cual están llegando constantemente barcos y producen. Hay otra serie de materiales, por ejemplo los mantones de Manila, que eso sí que realmente venían de Cantón, pero hay otras muchas piezas que se generan dentro del Pairán y que se envían a China. Incluso piezas occidentales o que pensaríamos que son occidentales, como colecciones de retratos para todas las iglesias de China, se hacían en el Pairán y después se repartían a lo largo de China. Es decir, es un proceso muy complejo donde los focos van apareciendo y donde hay algunos muy buenos artistas generan sus propias escuelas. Y estas escuelas cambian la historia del arte de cada uno de estos países. Sí, porque yo creo que no somos realmente conscientes de hasta qué punto la producción, en este caso de arte católico hecho por artistas chinos, vinieron a modificar
primero, cómo veían ellos el arte católico. Segundo, cómo se consume el arte católico en América, que es el primer mercado en el que se vende el producto de arte católico hecho en China. Y tercero, cómo eso va a influir en el propio mundo europeo, que es algo que cuando uno agarra un manual de historia del arte tradicional se le escapa, porque lo último que espera es encontrar. Claro, uno hace un esquema muy básico de, bueno, hay ciertas creaciones novedosas en Italia que se difunden al resto del mundo católico, español, francés, portugués, y después hay una especie de última parte que se desliza hacia Hispanoamérica y poco más. Y no nos damos cuenta de todo ese otro proceso creativo. Pero claro, estás hablando del Pairán, que en principio es esa instalación china dentro de Filipinas, pero que llega a replicarse en un segundo Pairán que estaba en Ciudad de México, porque hay una parte de Ciudad de México donde se comercia con lo que está llegando a través del Galeón de Manila y que también se conoce como Pairán, porque están haciendo un reflejo de lo que ocurría al otro lado del Pacífico. Exactamente, claro. Cuando llegaban las piezas, que este también es un proceso muy interesante, las piezas artísticas potentes llegaban después de hacer el recorrido, el Galeón de Manila a Acapulco, tenían que cruzar por tierra y después se difundían en lugares como Cartagena de Indias o Portobelo, donde se hacían estos puntos de difusión. Evidentemente, sobre todo los chinos sangleyes, que eran como se les conocía, del Pairán, empiezan a tener muchos contactos con México y muchísimos comerciantes de México empiezan a tener cada vez más potencia dentro de la presencia de Manila. Y muchos de ellos pasan tenemos la documentación, muchos de ellos pasan hasta México y ahí hacen su propia producción. Empiezan a generar piezas poblanas, habíamos hablado de que llegaban telas de la India, de Madras. Bueno, pues esas telas de India de Madras también llegan a México, y después de México lo copian en Estados Unidos y los típicos diseños de pañuelos del oeste que la gente utiliza para disfrazarse es la evolución del pañuelo de Madras, pero que llega a México y después ahí tiene su propia vía de crecer y de desarrollarse. Entonces hay muchas cosas que son copias de la copia y cómo se van evolucionando. Pero, por ejemplo, una de las últimas documentaciones sobre las que estábamos trabajando en los grupos de investigación es que tenemos a chinos 1560 andando por Sevilla. Es decir, una vez tenían los permisos y, pues, por ejemplo, en el caso de los japoneses, tenían que hacer una documentación especial para ir con sus katanas a territorios españoles y demás, pues se puede hacer un seguimiento y que éramos muchísimo más universales de lo que nosotros pensamos ya en aquel momento. Evidentemente no había el mismo conocimiento de la cultura o del arte que tenemos a día de hoy, pero que había posibilidades de llamar a un franciscano, un agustino, un dominico y decirle, oye, ¿me puedes explicar cómo es Japón, cómo es China? Y existía esa posibilidad y se estaban haciendo publicaciones de primerísimo nivel. El problema que ha tenido España a lo largo de este tiempo, y España y los portugueses, el mundo ibérico, es que no son tan buenos a la hora de difundir lo que ellos mismos han hecho. Ni ahora ni antes. Entonces aquí tenemos un pequeño problema porque evidentemente por ejemplo, el Reino Unido o a Holanda les habría encantado tener su propio Pairán, su propia producción a esos niveles. Entonces, bueno, nosotros no nos hacemos hacer muy buena publicidad desde el punto de vista histórico, pero claro, ha habido una serie de producciones a lo largo del tiempo. Y después estaba la otra versión, que es artistas desde España, que se les envía, por ejemplo, al emperador de la China. Es decir, vas a llevar tus piezas, artistas y relojeros, sobre todo, para ver al emperador y demostrarle al emperador lo que se está produciendo. Y ya el emperador creará su propia escuela, que es lo de Castiglione, y todos bajo el dominio de los jesuitas, que estaban controlando la parte científica de toda China, de cómo hacen la producción de todos estos materiales una vez ya han llegado a China, porque ellos no dejan de investigar o de desarrollar su arte cuando llegan allí, no se queda monolítico, cada uno va evolucionando y va también habiendo una serie de intercambios y de hibridaciones de manera constante. Pues bueno, se nos agota el tiempo, Ramón, así que nos vamos a detener aquí. Hemos llegado hasta esta edad moderna. Es cierto que podríamos seguir avanzando en ese intercambio artístico entre Extremo Oriente y Occidente y cómo Extremo Oriente va asumiendo las formas artísticas del mundo occidental. Y, por supuesto, el viaje contrario tendremos que hacerlo para un siguiente capítulo, si es que nuestros espectadores consideran que es pertinente volver a invitar a Ramón, que creo que es absolutamente fundamental. Pero me gustaría que retuviéramos el mensaje final que nos estaba dando Ramón, y es la cantidad de documentación, de información, de ejemplos de ese trasiego comercial que hubo entre, en este caso, extremo occidente, que es la península ibérica, y el extremo oriente de China y de Japón,
del que solo conocemos brevísimas pinceladas, a pesar de haber sido uno de los elementos más significativos que agitaron la economía de la Edad Moderna. Y tal como decía Ramón hace un momento, uno de los tránsitos comerciales fundamentales de esa Edad Moderna era el galeón de Manila, que, como acabamos de ver, no solamente traía productos de China porque eran chinerías al mundo occidental, sino incluso traía productos que los chinos copiaban del mundo occidental porque el mundo occidental se los pedía. Pues bien, Ramón, gracias por esta primera participación en Pedazos de Historia y espero poder contar contigo en el futuro. Un auténtico placer y, sobre todo, como siempre intentamos hacer, con vinculaciones con este nuevo occidente, que tenemos que ser muy conscientes de que nuestra propia cultura tiene un montón de cosas asiáticas entretejidas y cómo, de hecho, parte de esas culturas asiáticas han estado presentes en nuestra relación con América, Hispanoamérica, incluso con la propia China o Portugal. Entonces, que seamos un poco conscientes de eso, de hasta dónde puede llegar, por ejemplo, el que ahora veamos Nintendo y que los primeros que llevan las cartas, que se dicen karutas en japonés, pues que fueron los españoles y los portugueses. Entonces, ¿hasta dónde llegan estos hilos? Bueno, que seamos conscientes y que podamos disfrutar de nuestra propia historia. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a ustedes por venir a esta nueva edición de Pedazos de Historia. A continuación, seguimos con esta segunda parte y vamos a tratar sobre historia de la música. Arrancamos la segunda parte del programa y lo vamos a hacer con una nueva sección en la que queremos abordar nuestro repaso por la historia a través de la música. Lo vamos a hacer en compañía de una ilustre pianista, María Valverde, formada en la Academia Leeds de Budapest, que va a ser quien nos va a guiar a través de este viaje, no a través de la historia de la música, como tradicionalmente nos podían dar en el colegio, en el instituto, repasando sin más listados de autores y composiciones, sino tratando de responder a una pregunta clave. ¿Es posible, a través de esas composiciones musicales, entender los eventos históricos en los que se escribieron esas composiciones? Es decir, ¿los músicos de cada época eran conscientes del tiempo que vivían y reflejaban ese tiempo en sus composiciones musicales? Pues esto será lo que queramos investigar y que nos resuelva María Valverde. María, bienvenida a Pedazos de Historia. Buenas tardes, Alberto. Es para mí un placer estar en este programa. Llevo siguiendo tu contenido durante varios años, así que todo un honor poder contribuir. Pues la pregunta, como has visto, es directa. ¿Podemos, a través de la música, entender los contextos históricos en los que esa música se produjo? La respuesta más corta y más evidente y la verdadera es que sí. Además, espero que con el enfoque que yo tengo, que al final y al cabo no soy historiadora, soy pianista y de hecho te tengo que confesar, Alberto, que a mí la historia en el instituto no me gustaba mucho. Me parecía un poquito aburrida. Pero nos pasaba a todos. Ah, ¿a ti también? A mí también. Y sobre todo la historia del arte. Uf, pues no, yo eso no lo sabía, pero pues yo una más. Y me he dado cuenta con el paso del tiempo de que lo que yo sé de historia, aparte de llegarme por divulgadores que me hayan podido gustar, como es tu caso, es también por mi trayectoria con el piano, porque la música lleva acompañando al hombre desde que emerge, desde sus primeros estadios en las cavernas. Y para abordar este conocimiento de la historia a través de la música, creo que es pertinente preguntarse qué tipo de música podemos estudiar, ¿no? Porque podemos retrotraernos a hace 50 años, 60, 70, la música ha acompañado todos los fenómenos históricos, pero existe un género que abarca una cantidad de estilos, de años, de civilizaciones, de formatos que a veces uno no sabe muy bien ni cómo meter el pie, que es el de la música clásica. No sé si estás habituado a la escucha de esta música. Bueno, ¿no? es posible que yo podría decir que me escucho un montón de conciertos a diario, lo cual no es cierto, pero sí somos conscientes de que la música clásica nos acompaña. Ha sido utilizada de forma masiva en películas, en publicidad. Es ese tipo de música que nos ponen para tranquilizarnos en los aeropuertos, en los consultorios médicos, en los ascensores. Entonces está omnipresente. Solo que, claro, lo que acabo de decir parece muy poco correcto, porque lo estoy frivolizando quizás. Bueno, es difícil aproximarse a este tipo de música normalmente se nos da de forma totalmente descontextualizada. Me he traído aquí una serie de ejemplos. Todo el mundo conoce esta pieza, por ejemplo.
Así suena la primera parte del Paralisa de Beethoven, pues a esta pieza la han acompañado anuncios de papel higiénico, mensajes de grandes corporaciones, escenas de películas. Entonces, que al final, después de marearla tanto, ¿qué nos dice realmente de su contenido, ¿no? De quién la compuso, Beethoven en este caso, por qué, cuál era la intención? Entonces yo creo que ese es más bien el problema de la música clásica. Por supuesto hay mucha música también que es desconocida, tenemos los grandes hits como lo es este, por ejemplo, pero el principal problema es cuál es el contexto de esto, de dónde sale esta pieza, ¿no? Entonces esta cumple perfectamente lo que has dicho antes de música tranquila para llegar del trabajo y decir, ¡ay, qué día más largo! Voy a relajarme mientras tomo una copa de vino. Beethoven no creo que estuviera pensando esto. Supuestamente le va dedicada a un gran amor, a una persona que tocaba el piano también, un ser humano, podría decirse, llamada Teresa. Parece ser que la pieza originalmente se hubiera llamado así. Sin embargo, él ni la publicó. A él le parecía que era una piececilla pequeña, íntima, que no merecía la pena pregonarla a los cuatro vientos. Y fue un investigador que la descubrió años más tarde y en aquel momento, en torno al 1850 o 30, no me acuerdo bien, el piano se tocaba en todas las casas. Entonces una piececilla así fue muy suculenta, encima de Beethoven, que ya era el héroe romántico que era en aquel entonces, y se hizo súper famosa. Entonces, claro, la música clásica es tranquila, Alberto. Lo mismo no siempre. No siempre, no siempre. Lo mismo no siempre. Se me viene aquí ahora otro ejemplo que toqué hace unos años del Carnaval de Schumann, que empieza así. Esta pieza tan orquestal que de hecho no estoy acostumbrada, yo suelo tocar en pianos acústicos con cuerdas y estaba tocando ahora esta pieza aquí que casi tiro el teclado, pido perdón, o sea, había un tembleque, un terremoto. Claro, esto es otro rollo, esto no puede escucharse en una playlist de Spotify, no me puedes poner, bueno, hay gente que lo hace, que es muy ecléctica, yo en realidad me incluyo, pero si lo haces por qué sugiere la música y tal. No puedes poner esto al lado de... porque te asustas. Y estamos hablando de literatura para el piano, que ya si nos metemos con orquestas y otras sonoridades, los contrastes son incluso más abrumadores. Esta es la primera pieza del Carnaval de Schumann, también compuesta en torno al 1830, la literatura romántica del entonces, y en sus piezas Schumann cita directamente distintos compositores de la época, como es Chopin o Paganini, hace referencias a figuras de la comedia del arte, como son Pierrot o Luner, o el Arlequín, perdón. Pierrot, Luner es una obra de Schönberg. Entonces, es una obra que claramente bebe de ahí y, de hecho, existe también un tipo de juegos. A él le encantaba esconder mensajes en su música, algo que también le gustaba bastante a Bach y yo creo que en realidad a todos los compositores. Y en esta obra en concreto hace un juego con estas notas, con estas cuatro, que juntas forman el nombre de la ciudad en que nació su enamorada, que era Clara Wieck en aquel momento. Entonces, la mayoría de las piezas empiezan con estas cuatro notas. Yo lo estudié en su momento. Si queréis un programa sobre el Carnaval de Schumann, podría venirse. Podría venirse. Hoy no es el momento ni el día. Esto, que nos puede parecer bizarro, extraño y alienígena, en realidad ocurre todavía a día de hoy. No sé, Alberto, si has escuchado lo que fue un hit el año pasado.
la canción de Bizarrap y Shakira de... ¿Cómo se llamaba? Piqué. Bueno, ocurre eso, claro, no es el título de la canción, pero fuimos todos testigos el año pasado de una canción que literalmente citaba al exnovio de la cantante y a la pareja con la que le ha puesto los cuernos y nos pareció algo provocador, pero no nos pensó que estuviera haciendo unos juegos matemáticos súper extraños, sino que escondió esos mensajes en la música y todos los supimos ver. Pues igual con Schumann en este caso o con tantos otros compositores. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, porque aquí estamos entrando en la historia íntima del compositor, pero si queremos abrir el foco e ir más allá, un reflejo del contexto histórico donde el compositor se mueve, ¿podemos rastrearlo a través de la obra musical? Es rastreable porque, para empezar, en cada periodo existen, digamos, distintas prioridades, se buscan distintas cosas. A los músicos se les piden cosas diferentes. Hubo un tiempo en que lo que más se pedía era pues, música para acompañar los oficios religiosos, las misas, las cantatas. De repente el género musical se empieza a emancipar y entonces empiezan a tener sus propios géneros musicales, los tríos, las sonatas. De repente todo el mundo empieza a tener un piano en la casa y entonces surgen piezas para lo cotidiano, se abre el mundo de los conciertos, entonces a cada periodo le ha acompañado una forma de vivir la música, por supuesto. Y incluso hablando de tonalidades, podría decirse que, bueno, pues hubo una época, en realidad esto es un poco un melón, pero lo puedo mencionar un poquito. Adelante. La tonalidad en sí, Alberto, ¿te suena qué es una tonalidad? Seguro que si lo explico lo voy a hacer mal, así que hazlo tú. Pero a todos nos suena ese concepto, cuando algo es tonal es que suena bien, ¿no? Se suele decir. Una tonalidad es un grupo de notas que están agrupadas generalmente en escalas y tenemos la tonalidad de do mayor y entonces usamos estas notas, o de sol o de mi bemol mayor. Existen muchos tipos de escalas, muchos tipos de tonalidades, existen las menores. ¿Y por qué te estoy yo hablando de repente de tonalidad? Porque esto no fue un invento, fue un descubrir la naturaleza del sonido de los propios compositores y los propios músicos. No fue una invención, no fue alguien que dijo, estos sonidos me gustan, quedan bien, los voy a poner en una escala. Sino que en el propio espectro armónico, esto es un piano electrónico, entonces no se entiende, del sonido, si yo pulso esta nota y tuviera un piano acústico, levanta una serie de armónicos que si se ordenan, da la escala. Pues si este centro tonal es un do, de un do mayor. Todo esto para decir que el hecho de que muchas piezas hayan acabado componiéndose en tonalidades en estas escalas era simplemente porque la intuición del músico que agrupaba las notas que sonaban bien o no estaba descubriendo las ondas, el fenómeno físico que hay detrás del sonido. A mí esto me parece fascinante, no me voy a entretener más porque no viene al caso, pero todo esto para decir que empiezan a aparecer las tonalidades menores, porque en algún momento, pues claro, el sonido contiene la escala mayor, pero buscamos otros tipos de colores, ¿no? Y una pieza que es muy famosa también, que usa este tipo de escala, es la siguiente, te va a sonar. Así es como empieza el famosísimo primer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Él no le dio ese nombre, se le dio más adelante
una vez más en esta era romántica, redescubriendo al compositor. ¿Se puede aprender historia con la música? Pues esta pieza pertenece a un momento en el que ya los mecenas y los patrones no buscan un tipo de música que simplemente pueda acompañar al sonido de una forma grata, amable, en lo que se suele llamar el clasicismo musical. La mayoría de las obras, como digo, suelen ser mayores, pero porque en general, si yo te pregunto, hola Alberto, ¿qué tal estás? ¿Tú qué me dices? Bien. Todos solemos decir que bien, no hay problema, está todo en orden, está todo... Y solo a tus mejores amigos les dices, bueno, pues honestamente estoy transitando una época en la que estoy bastante deprimido. Eso no lo dices de primeras, ¿no? Entonces, esta se suele poner como la principal diferencia entre Mozart y Beethoven. Mozart compone música para unos mecenas, para la realeza, para la corte, en la que se piden piezas en las que todo está bien. Aquí, ¿qué ha pasado? Aquí nada, buenas tardes, todo está bien, el sol brilla por la mañana. Y sin embargo, en la época de Beethoven, ya esa expresión más dramática, esa más individual, sé que es el tópico, pero en muchos casos se corresponde. Empieza a pedirse más incluso de parte de los condes que eran tan amigos de este compositor. Y entonces, lo que nos estás contando está en que según los mecenas van haciendo solicitudes diferentes del producto final que quieren, los músicos tienen que buscar tonalidades diferentes para dar respuesta a esa petición. En muchos casos sí, de hecho existió, y existe, la teoría de los afectos. Esto sobre todo nace en torno al 1500, 1600, yo diría, pero lo tengo que investigar, que se basa en que estas tonalidades que he expuesto al principio no sonaban igual en un instrumento de teclado, porque en aquel momento todavía se estaba pensando de qué manera voy a afinar este instrumento. Este espectro armónico del que he hablado antes, una vez más, este es otro melón muy grande, voy a pasar por encima, contiene todas esas notas que forman la escala musical. Si uno dice, voy a afinar mi instrumento para que Do mayor suene bien afinado, perfecto, tal y como le corresponde a su centro tonal, entonces el resto de escalas se desafinan. Y en aquel entonces, de ahí salió la teoría de los afectos, porque cada escala era un mundo totalmente diferente. Y Do menor sonaba con unas disonancias que no tendría lo mismo Fa menor o Mi mayor. Y de ahí se le van dando unas personalidades que luego, con el paso de los años, permea ya en la psicología de los compositores, porque el instrumento se afina, el teclado que yo estoy usando está perfectamente afinado, suena igual Do mayor que Re mayor que Mi mayor, suena... La distancia entre las notas es la misma. Pero esa teoría de los afectos, ese desafinar de los instrumentos de entonces, ya permea, lo que digo, en el tipo de obras que se han compuesto en ciertas escalas y se asocia ya Do menor a lo fúnebre, Re mayor a lo pastoral, Mi bemol mayor a lo noble y a lo real. Y entonces, en cierto modo, sí, los compositores escogían una escala en función de lo que el patrón les mandara que debían hacer. Y los compositores más grandes, Beethoven, por ejemplo, compuso desde luego grandes obras maestras que nos han acompañado hasta la posteridad, como puede ser la Novena Sinfonía e incluso Himno de la Unión Europea, pero también escribía piezas que eran pues las que les habían pasado. Le decían, por favor, tengo una nieta que está empezando a aprender el piano, solo sabe tocar pues las teclas blancas, por favor, hazme una piececilla, unas variaciones que la niña pueda tocar para aprender. Y entonces Beethoven componía una serie de variaciones que podrían ser estas, que son mucho más livianas, menos pensadas, más el pedido. Me han mandado que haga esto.
Estoy viendo cómo nos estás explicando estos cambios en la afinación, en la tonalidad. Es posible que buena parte de nuestro público, que es un público erudito, entienda perfectamente, pero yo no hago más que trasladarlo al mundo a las otras variedades del arte. Entonces, claro, cuando estás contando cómo van variando esas afinaciones, me recordaba la evolución, por ejemplo, de las técnicas pictóricas. O sea, cuando se ven obligados a utilizar durante largo tiempo la pintura al temple y cuando llega el óleo, lo que significa. O sea, azul siempre es azul, pero no es lo mismo pintar el azul al temple que pintarlo al óleo que pintarlo a la acuarela. Y por tanto, el resultado final varía, aunque el color aparentemente es el mismo, igual que tú estás diciendo, la nota es la misma. No sé si lo que estoy explicando tiene relación o es un disparate. Yo creo que sí, o sea, en el sentido de que la tecnología, y no lo había pensado nunca, la tecnología acompaña a las posibilidades que tiene el arte, ¿no? Y una expresión artística. Y puede ser tecnología teórica, ¿no? Descubrimientos de, anda, es que estos sonidos se pueden juntar, que luego llegará, por ejemplo, en la escala de tonos. De repente llega un compositor y dice, es que esta escala lo mismo sí que se puede usar, y se descubre, y es una innovación tecnológica. Y tenemos a Debussy tocando, por ejemplo, en la Isla Alegre. Esto en otras épocas, por supuesto, hubiera sido impensable. Esto es un avance tecnológico. Pero también existe, perdón, le he pedido perdón al teclado, también existe el avance tecnológico de las posibilidades del instrumento. Y en la época de Bach, que componía con un teclado a veces que tendría pues solo estas teclas. Entonces, cuando uno toca música para teclado de Bach, muchas veces no va más allá de esto. Un ejemplo, un preludio y fuga que tiene. Podría seguir. Este es un preludio y fuga de su álbum, que además, sin volver al tema, pero tiene que ver con lo que hemos hablado de las escalas, cómo sonaban, y él, como buscaba también esa libertad absoluta de poder moverse en cualquier escala sin que sonaran a rayos fritos, compuso el clave bien temperado. ¿Cómo se tempera bien un clave para que yo pueda componer preludios y fugas en todas las escalas posibles? Do mayor, mi bemol mayor, bla, bla, bla. Es curioso porque nunca lo había pensado. Acabas de marcar una parte del teclado que era posiblemente donde se limitaba Bach, sencillamente porque no tenía un teclado mayor, porque técnicamente no se había desarrollado todavía. Eso puede llevarnos, y no quiero ser grosero con Bach, al hecho de que cuando escuchamos a Bach, que tiene una cantidad de composiciones espectacular, haya cierta similitud entre todas ellas, pero porque claro, está limitado a un marco. Entonces, claro, posiblemente si a Bach le hubiéramos dado un piano mucho más grande, la cantidad de sus composiciones habría sido mucho más variada. Hubiera sido más variada si le hubiera pillado el piano más grande cuando él era más joven, porque sí es cierto que llegó a conocer el siguiente, digamos, el posterior, la evolución. No quiero decir evolución porque se gana y se pierde, es decir, el clave tiene unas cualidades que el fortepiano no tiene. Pero bueno, Bach llegó a probar el fortepiano y dijo que para lo suyo no... Ya era mayor. No, pero dijo, es que no, se oye borroso, porque todo se ha dicho, el clave en cuanto a sonoridad es mucho más transparente, se oye mucho mejor todas las capas que están ocurriendo, y para su música, que era muy contrapuntística, es decir, superponía muchas melodías al mismo tiempo, ese teclado le acompañaba mucho mejor que de repente un fortepiano, que lo mismo a Beethoven le daba la gloria, porque podía venirse aquí abajo y crear cosas de sonoridades profundas, pero Bach decía, yo, ¿para qué quiero esto? Si yo me dedico a superponer melodías.
Entonces, claro, por eso digo, si lo hubiera pillado más joven, pero desde luego Mozart se aprovechó de ello, Beethoven sobre todo, él exploró la sonoridad del piano, incluso escribió cosas irrealizables literalmente, como notas que no existían, o indicaciones que le piden al pianista que haga que el sonido crezca cuando yo ya he pulsado una nota. Un pianista cuando pulsa una nota está perdido, o sea, ya el sonido se va. Pues Beethoven decía, como haz lo que sea, pero que el sonido crezca. Entonces, esas peleas con la tecnología de los instrumentos y cómo, desde luego, sí que han marcado el repertorio. Ya me has dejado la duda. ¿Y ese planteamiento que hizo Beethoven de que la nota crezca ya se ha conseguido o no? A ver, este piano tiene cosas... Esto es un sacrilegio, ¿vale? Pero a mí esto me encanta. Vale, ese tipo de cosas. Yo no los suelo usar porque yo me dedico sobre todo al repertorio clásico, pero a día de hoy hay muchos teclados electrónicos que pueden hacer virguerías absolutas y seguro que se puede hacer. Yo en este no puedo, seguro que se puede. Pero Beethoven era más como... Le gustaba mostrarle al humano lo limitado que era. Era como esto, o sea, imagínalo, no es físicamente realizable. Y muchos compositores lo han hecho. De hecho, Schumann, bueno, estoy hablando de muchas cosas que no estaban en mi guión primigenio, espero que no sea problema. Adelante. Sobre todo le pido perdón a los oyentes por si en algún momento se despistan. Este primer capítulo es más genérico y de ir tanteando. Pues Schumann llegó a componer en una pieza que suena más o menos así. Esto no lo hemos escuchado, pero en la partitura hay una melodía más que yo no he tocado y que viene indicada como voz interior. Es decir, Schumann llegó a escribir, llegó a poner por escrito una melodía que estaba pensada desde el momento de su composición para no ser escuchada, sino para ser pensada de alguna manera. La melodía hace como... algo así. Es decir, que lo que el compositor quería era que tanto el intérprete como el que está escuchando interpretación, además de la música que está escuchando, tuviera esa otra música interior que la acompañara. Esto en realidad no es... Schumann estaba loco, digámoslo, además literal, llegó a acabar en un psiquiátrico y a tener muchos serios problemas de esquizofrenia, creo, no estoy segura. Estaba loco. Pero en realidad él simplemente dio un paso adelante. Schumann de la era romántica, nacido en 1810 más o menos, coetáneo con Chopin, Liszt. Simplemente fue un paso más allá de algo que muchos músicos han intuido, que es que la música no es solo lo que se oye, sino que es casi un fenómeno, dice Stravinsky, de sugestión, en el que un sonido está dado, el sonido se pierde en el tiempo es el lienzo, una vez algo suena, desaparece. Si no hay alguien detrás que esté ordenando esos sonidos en su cabeza y creando ese sentido que tienen entre sí, es decir, si no somos nosotros partícipes del proceso de escucha, el significado se pierde o simplemente pues no oímos nada, oímos sonidos, oímos ruido blanco de secador, pero no escuchamos el contenido musical. Y eso muchos músicos lo han pensado así, y simplemente Schumann ha sido, por ahora que yo sepa, el único que lo puso por escrito. Dijo, oye, entre todas las cosas que puedes pensar y que debes pensar, está esta melodía. Pero bueno. No se alejaría mucho de lo que los artistas contemporáneos que hacen instalaciones invitando a que el espectador se integre en la obra de arte proponen. Claro, sí. De hecho,
esa es podríamos decir, el valor que puedan tener, ¿no? Dentro de la calidad artística que tenga o no, porque es bastante controvertido, pero sí que el hecho de enfatizar el rol del que escucha o el que ve para que tome parte activa del proceso y se sienta creador de ese momento, me parece que en ese, bueno, pues eso en concreto sí que tiene valor y estoy de acuerdo. Entonces, después de todo este compendio de cosas, claro, de todo esto que hemos hablado, ¿qué tienen en común todas estas piezas que hemos visto? Pues que acompañan la música clásica, se suele definir de muchas maneras. Ya por los ejemplos que he puesto se puede decir que, vale, no es música que sea tranquila, no es música que ni siquiera que sea noble, que sea trascendental, no tiene por qué serlo, sino que es música que acompaña a un contexto concreto, es decir, a un momento que no es el nuestro. No, por nuestra vivencia personal es muy difícil que lleguemos a entender o engancharnos emocionalmente con lo que musicalmente está ocurriendo. Y además, nuestro vínculo con esa música es la partitura, es un texto escrito. Desde que nace las primeras partituras, los primeros neumas, se decía, en el 800 después de Cristo, de ahí va evolucionando un sistema de escritura que al final se emancipa por completo y muchas veces no requiere supuestamente del compositor. Entonces, contexto y texto me parecen importantes a la hora de hablar de música clásica. Y precisamente el contexto es la historia. Y aún así, pues alguien detrás de la pantalla podría pensar, a mí esto me parece un poco engorroso, cuando yo lo que quiero es escuchar música y ya está. Además me han dicho en repetidas ocasiones y en camisetas que la música es universal. Entonces, pues, ¿por qué tengo que estar yo aquí? ¿Por qué hay que aprender historia? ¿Por qué hay que saber de estas cosas? ¿No? Para ver lo que uno ve. Si yo con vivir y con escuchar lo que sea, me va bien. Pues en esto de que la música es universal, sí que hay, digo y pienso, factores que lo son. Por ejemplo, el ritmo. Si yo toco... ¡Ay, que no! ¿Esto le suena a Alberto? No voy a cantar, no voy a escandalizar aquí al personal, pero esto, Highway to Hell, es imposible que no empiece a sonar y esté uno ya dando las cabezadas al pulso, ¿no? Pasa con cualquier... Ahí estamos todos vibrando con el tiempo de la música. ¿Por qué no con Beethoven? Es decir, el ritmo es un componente que a través de los siglos y de lo que puede haber de las culturas es un elemento muy potente y muy visceral. Es el sentir del tiempo, el cambio de las estaciones, un paso y otro paso, respirar, exhalo e inhalo. Es así, ¿no? Uh-huh. Vale. Digo, me voy a columpiar. En ese aspecto la música sí que es universal y entonces músicas que tengan así un pulso más evidente, más claro, pueden hacernos entender que ya estamos siendo partícipes de algo, lo estamos entendiendo. No sabemos qué, pero estamos ahí. Y también otro elemento que es muy universal es la melodía, la entonación. Yo ahora que estoy hablando contigo y que estoy un poquito nerviosa porque el plató impone y este tipo de cosas, pues tengo el tono un poquito más elevado que de costumbre. Normalmente lo mismo, pues puedo hablar así, tranquilamente. Si estoy cansada, todavía más. La entonación tiene un componente emocional que todos entendemos. ¿Quién no ha ido a un bebé y sin haber hecho eso nunca en su vida, empieza a hablarle así? ¡Ay! Y todos elevamos el tono un montón para hablar con un bebé, cuando no se ha dicho ningún manual, es decir, es algo muy intuitivo. Y en la música pasa también, si una melodía sube, se va haciendo emocionalmente más intensa y si baja, menos.
como ejemplo melódico hay una pieza, creo que me la puse por aquí, que me encanta, es preciosa, es también muy conocida. Ay, sí la puse. Que hace de la siguiente manera. Así es como empieza el área de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y creo que en este ejemplo también es muy evidente dónde están los puntos de más expresividad, dónde la melodía relaja y baja a un registro más grave. Entonces, desde luego, ritmo y melodía son universales. Por ahí, escuches la música que sea y te pongas a escuchar Mahler, Beethoven, Bruckner, Chopin, Bach. Lo más normal es que eso de alguna manera te pueda llegar. Entonces tampoco hay que asustarse y ni arrinconarse y decir, no, es que no me he leído su biografía ni sé qué estaban componiendo los de aquel entonces. Algo sí que va a quedar. Y la parte de contexto histórico está un poquito más escondida, que es la que intentaremos desgranar de aquí a los siguientes capítulos. Claro, esto me lleva a la misma sensación que tienes con las otras bellas artes. O sea, tú te puedes enfrentar a un cuadro sin saber cuál es el tema de ese cuadro. Imaginemos a alguien que no ha recibido nunca educación cristiana y tiene que ver arte católico, puede apreciar los colores, puede apreciar las figuras sin entender la historia que están contando. Entonces, bueno, la idea está en que al final disfrutarás mucho más la obra de arte si además de valorar los colores y las figuras, sabes qué historia están contando. De modo que en la música, además de apreciar esos valores genéricos que acabas de explicar de ritmo y melodía, eres capaz de entender un poco más. Pero sobre todo te queremos empujar, y aquí ya tenemos que ir concluyendo nuestro programa, a que en las siguientes veces que nos acompañes ya nos metas dentro de los contextos históricos de estos compositores. Muy bien, pues para mí será un placer acompañaros a todos en esta aventura. Pues para despedirnos, dado que estamos hablando de música, nos vas a deleitar con una última pieza y con esto cerramos. Vale. No me lo esperaba porque como he tocado varias obras, pero alguna que pueda así tocar extensamente, esta probablemente la reconozcáis. Así que espero que os guste. Dinos cuál es, porque con Arabesque de Debussy. Adelante. Pues muchas gracias, María. Y a nuestros espectadores les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima edición de Pedazos de Historia.